Muy bien, vamos a hablar hoy día del sello de Dios. Es un tema interesante, sobre todo después de la noticia que ha salido hace unas semanas atrás, de que en Estados Unidos estaban por implantar un chip en la frente o en la mano, y salió en un noticiero y lo conectó con el texto bíblico. Fue bastante curioso. Entonces, desde esa noticia hasta el día de hoy he recibido por lo menos 5 personas que se me han acercado y me han preguntado: ¿es esa la marca de la bestia? Entonces vamos a procurar dilucidar algunas dudas. Al final podemos hacer preguntas, las que sean necesarias, para poder dejar el tema claro. Lo que vamos a hacer es el sello de Dios. Y el sello de Dios aparece en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer una oración para poder estudiar la palabra de Dios a la Biblia. Así, ahí donde estamos vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu compañía, por tu protección. Gracias porque nos permites aprender más acerca de tu palabra. Oh Dios, guíanos, enséñanos. Que tu Santo Espíritu sea nuestro guía en esta hora. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Apocalipsis capítulo 7. Uno de los libros más hermosos, junto con Daniel, de la Escritura. Daniel capítulo 7. Perdón, Apocalipsis capítulo 7. Muy bien. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner primera. Vamos a hacer retro primera. Capítulo 7, versículo 1. Dice la Biblia así: después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Muy bien. Primero, en esta ocasión, no vamos a estudiar los 144. No voy a responder nada acerca de los 144. He dicho, ¿no? Bueno, vamos a conversar después, ¿no? ¿Ya? Pero no vamos a hablar de los 144,000, si son literales o no. No vamos a meternos en una discusión que Elena White dijo: mejor ni se meta. Elena White dijo: en sus tiempos ya Urias Smith y los otros decían: son literales, otros decían que no son literales. Y le preguntaron a la profeta: y hermana White, ¿usted qué dice? ¿Son literales o no son literales? Y la hermana White le dijo: ¿y qué les importa? Estoy parafraseando, ¿no? ¿Qué les importa? Lo importante no es saber si son literales o no. Lo importante es que lleguemos a ser parte de. Entonces, ya pues no hubo más discusión. Y ella dijo de que no debiéramos estar discutiendo por temas menores cuando hay cosas más importantes que esas. Entonces, uno de esos era discutir si eran o no eran, cómo eran, ¿de acuerdo? Así que no vamos a hacer eso, vamos a hacerle caso a la profeta, ¿de acuerdo? Aunque yo tengo una posición y de repente tienen otra o la misma, no sé. Tampoco vamos a identificarlos, tampoco vamos a decir quiénes son, ¿de acuerdo? Porque ahí también hay otra discusión, ¿no? Unos dicen que es un grupo diferente a los de la gran multitud, otros dicen que son el mismo. Bueno, en fin, otro día hablamos de eso. ¿Ya? El objetivo es aprender cuáles son las características del sello de Dios, ¿de acuerdo? Y vamos a identificar el sello de Dios para nuestro tiempo. Ese es el objetivo. Y para ello, para lograr esto, vamos a hacer uso
de los idiomas originales. Aquí estamos buenos con el espíritu de profecía. Entonces hoy vamos a aprender unas cuantas palabritas en griego y en hebreo que nos ayudan a entender cómo entender eso del sello de Dios, porque acá dice que serían sellados a un ángel que tiene el sello del Dios vivo, ¿verdad? Y que tienen que ser hasta que no se les permite hacer daño, hasta que sean sellados aquellos que están determinados. La metodología es un estudio lexicográfico. Vamos a ir al léxico griego y hebreo un poquito y vamos a estudiar el texto bíblico en el uso de esas palabras y qué implicancias tiene para nosotros. ¿De acuerdo? El contexto. Muy bien. El capítulo 7 de Apocalipsis, bueno, antes de seguir, la Biblia no fue escrita con capítulos ni con versículos. Cuando Juan escribió, él empezó en el versículo 1 y no paró hasta llegar al versículo 20, me parece que es 21 del capítulo 22. Es todo un documento entero. No, este no es una carta. Este es un libro profético apocalíptico. Hay libros proféticos, pero no apocalípticos. Hay libros proféticos y apocalípticos. Libros proféticos, por ejemplo, Jeremías, Isaías, son libros de los profetas y hay muchas profecías allí, pero no necesariamente son apocalípticos. Una profecía apocalíptica la encontramos en Daniel, en Apocalipsis. ¿Y alguien sabe dónde más encontramos profecía apocalíptica? Segunda de Tesalonicenses, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, ahí encontramos una porción de profecía apocalíptica, el hombre de pecado. Pero hay un capítulo que es santo y seña para los adventistas. Mateo 24. Mateo 24. Yo recibí mi primer estudio bíblico, ¿sabe cuál fue? No fue la fe de Jesús, Dios existe, Dios tres personas, no, eso no fue mi primer estudio bíblico. Mi primer estudio bíblico fue Mateo 24, las grandes señales. Me dejaron, como dicen por ahí, todo el mundo. No sabía qué hacer. Dudé por un momento, porque que te presenten eso de un solo porrazo es difícil, no es bravo. Pero me hizo reflexionar. Yo creo que si me hubieran presentado el mensaje de otra manera, quizás no estaría aquí. Así que por eso me encanta Mateo 24, me gusta. En fin, hay varios capítulos proféticos, apocalípticos en la Biblia, no solamente Daniel y Apocalipsis. Ahora, les decía de que la Biblia no fue escrita por capítulos ni por versículos, sino que fue escrito todo de frente. ¿Cómo empieza el capítulo 7? ¿Qué dice? Después de esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa entonces? Que hay algo antes, ¿verdad? Versículo 12 del capítulo 6. Estamos hablando de los sellos, los 7 sellos. ¿Qué son los 7 sellos? Los 7 sellos son paralelos a las 7 iglesias y son paralelos a las 7 trompetas. Es igualito que Daniel. Daniel capítulo 2, una imagen, una estatua, oro, plata, bronce, hierro, barro cocido con hierro, hasta que una piedra viene, chao, se acabó el asunto, ¿verdad? El capítulo 7 es la misma historia contada desde otra perspectiva. Un león con alas, un oso inclinado con 3 costillas en la boca, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, una bestia fea, horrible, terrible, en gran manera fuerte, con dientes de hierro, destroza y pisotea todo lo que encuentra en su camino, hasta que aparece un cuernito pequeño que es blasfemo, ¿verdad? El capítulo 8 de Daniel es el mismo recorrido histórico, claro, ya no incluye Babilonia, pero empieza con un carnero con 2 cuernos, Persia, y luego un macho cabrío con un cuerno grande, prominente, que se le quiebra y aparecen 4 más, y luego aparece el cuerno pequeño, que también se hace igual que el jefe del ejército, Jesucristo, y también pelea contra los santos, ¿verdad? El capítulo 11 de Daniel es igualito, es lo mismo que el capítulo 2, que el capítulo 7, que el capítulo 8, es igualito.
¿Quieren saber del capítulo 11 de Daniel? Vengan, el próximo mes voy a regresar para hablar. Así estamos, no me acuerdo la fecha, luego me vas a acordar. ¿Ya? Muy bien. En Apocalipsis también, en la profecía de Apocalipsis, también es reiterativa, es algo así como cíclica. Una profecía, luego viene la misma, luego viene la misma. 7 iglesias, 7 trompetas, 7. ¿De acuerdo? No, las 7 copas de las 7 plagas postreras sí son literales, van al final. ¿De acuerdo? El capítulo 6, versículo 12, nos habla acerca del sexto sello. Y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, porque el Cordero inmolado es el único que puede abrir los sellos. Y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Perdón, estos eventos se cumplieron en 1755, en 1833, cuando el sol se oscurece, cayeron los meteoritos y todo lo demás. ¿De acuerdo? Todo eso se cumplió. El sexto sello abarca la etapa final de la historia de la iglesia. Sigamos leyendo. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Qué más dice? ¿Quién podrá mantenerse en el sexto sello? Muy bien. Después de esto, ya 4 ángeles y toda esta historia que hemos leído al comienzo. Luego de eso, vienen los 144.000, viene la gran multitud. Leamos el capítulo 8. Sí. Es parte del sexto sello. Claro, vamos a ver hasta dónde va el sexto sello para entendernos. Capítulo 8, el versículo 1, nos habla acerca del último sello, el séptimo sello. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio. Los estudiosos de las profecías apocalípticas sostienen, y estoy de acuerdo con eso, que el último sello es la venida del Señor Jesucristo. Porque mientras hay ruido, entre comillas, en el cielo, el Señor está intercediendo por su pueblo en el santuario celestial. Pero cuando en el cielo viene el silencio, es que Jesús salió del lugar santísimo. ¿Y a dónde creen que se dirige? ¿A qué? Capítulo 19 de Apocalipsis. Rey de reyes y Señor de señores, montado en su caballo blanco y los santos ángeles junto con él. La redención. El capítulo 20 dice: vio un cielo nuevo, una tierra nueva. Interesante. El séptimo sello es de todo el tiempo del fin, desde que empieza en 1798 hasta antes de la segunda venida de Jesucristo. Esas señales ya se cumplieron. Y dice que los grandes, ricos, comandantes, todos van a temblar, porque ha llegado el día de ¿qué cosa? De la ira. ¿Quién podrá estar de pie? El capítulo 7 responde quiénes van a estar de pie. Aquellos que reciban el sello de Dios vivo. Por eso es importantísimo descubrir cuál es ese sello. Apocalipsis 7, una noche lo leímos juntos. Ahí está. Bueno, quiero hacer aquí. Dense cuenta que en el capítulo 7, los 4 primeros versículos, encontramos,
encontramos, está con negrita y en cursiva, lo he puesto para que nos fijemos. 4 veces la palabra sello o sellado. Tenía el sello del Dios vivo, hasta que hayamos sellado el número de los sellados, 144.000 sellados. ¿Saben? Yo les voy a regalar, les voy a dar un regalo de interpretación bíblica. Cuando ustedes en su lectura, en su estudio de escritura, yo sé que ustedes no manejan griego y hebreo. Yo sé que ustedes no manejan algunas herramientas que los que estudian teología adquieren. Y a veces nos quedamos cortos porque quisiéramos saber más, ¿no? Entonces yo les voy a dar una regla de un regalito por el Día de la Madre, ¿ya? Cuando ustedes encuentren en una porción de la Escritura una palabra o una frase que se repitan varias veces, ahí está el énfasis. Ahí está el énfasis. En Juan capítulo 15, ¿se acuerdan ustedes lo que dice Juan capítulo 15? La vid y los pámpanos, ¿verdad? ¿Saben de qué trata esta historia? No. En Juan capítulo 15 lo usamos siempre para hablar de que tenemos que estar conectados con el Señor. Y en solamente 11 versículos se repite 11 veces la palabra permanecer. Esa es la clave en esa historia bíblica, Juan capítulo 15. En Génesis capítulo 1 encontramos también una frase que se repite una y otra vez. Y fue la tarde y fue la mañana, primer día. Fue la tarde y fue la mañana, segundo día. Interesante. Esa frase es clave para entender el registro de la creación. Si no tuviéramos esa frase, seríamos evolucionistas. Fácilmente. Pero gracias a la presencia de esa frase que se repite 6 veces de la misma forma en todo el Génesis, creemos que Dios creó todo en 6 días y que el séptimo descansó. Si quieren saber más acerca de esa frase, vayan mañana a la UPU a ver un seminario de creacionismo. Muy bien. ¿Qué hora es nosotros? 7:30 arranca. No se lo pierdan. Si en la UPU, creacionismo, de la mañana. Todo el día. Va a ser con todo, no se la pierdan. Vaya. Hay una inscripción terminando el sábado, digo. Pero por ahí está la ficha, lo uso por ahí en la ficha de creación. Muy bien. Cuando algo se repite, es importante. Y aquí se repite algo: sello, sellado, sellado, sellado. El texto bíblico quiere decir, ¿no? O quiere responder a lo que está en el capítulo anterior. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Lo sellamos. Entonces hay que descubrir cuál es este sello. Muy bien. En el versículo 2 se usa un sustantivo. Vean el versículo 2, 7:2. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía esfragis. ¿Ya? Esfragis. Y dice el versículo 3 y 4, diciendo: no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos puesto un sello en la frente. Bueno, no es un sello, es hayamos sellado. ¿De acuerdo? Es esfragizo. ¿De acuerdo? Y el versículo 4 también fueron sellados. ¿De acuerdo? Esta es la palabrita que aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Cuál es ese sello? Bueno, tendríamos que hacer un recorrido a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Cómo se usan estas palabritas? Esfragis y esfragizo. Perdonen el 4, es un error de la máquina. Esfragis es un sustantivo. Se refiere a la palabra sello, sustantivo sello. Y se repite 16 veces. Cuando ustedes vean 16x, es 16 veces. ¿De acuerdo? En todo el Nuevo Testamento. Nada más. 13 veces aparecen en el libro de Apocalipsis. 13 veces. 11 son para referirse a los 7 sellos. ¿Ah? Lo que hemos leído en el capítulo 6. ¿Y quién podrá abrir los sellos sin los sellos? El primer sello, el segundo sello. 11 veces de las
16 en todo el Nuevo Testamento, 11 son para referirse a la profecía de los 7 sellos. Así que esas 13 veces a nosotros no nos va a importar ahora. No son relevantes para estudiar el texto de cuál es el sello. ¿De acuerdo? 2 veces se usa para referirse al sello de Dios. Y 2 veces en el resto del Nuevo Testamento. Una en 2 de Timoteo y una en Romanos. Y vamos a estudiar estas palabritas, estos textos donde aparecen estas palabras. Mientras tanto, el verbo esfragizo, sellado, ¿ya? Que fueron sellados, aparece 15 veces. 8 en el Apocalipsis. De esas 8, 5 son usadas para referirse al sellamiento del pueblo de Dios. 3 de las cuales aparecen en nuestro texto de estudio en el capítulo 7. Y 3 veces se usan para otros usos que no tienen que ver con nuestro estudio en esta tarde. Y 7 veces se usan en el resto del Nuevo Testamento, de las cuales 3, ya están los pasajes, para referirse al sellamiento. Así que estos 3 textos, 2 de Corintios 1:22, Efesios 1:13 y Efesios 4:30, son claves, importantes para entender qué es el sello y el sellamiento. Luego vamos a ir al Antiguo Testamento porque hay otras maravillosas cosas que descubrir. Ahora, vamos un poquito. Ustedes saben que la Biblia fue escrita ¿en qué idioma? Griego y hebreo. Griego, el Nuevo Testamento; hebreo, el Antiguo Testamento. Pero hay una versión del Antiguo Testamento que fue escrita en griego. Es decir, agarraron el texto hebreo, hicieron una traducción al griego. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma que más se usaba en esa época. ¿De acuerdo? Si viviera en nuestros tiempos, si hubiera sido en nuestros tiempos, lo hubieran traducido al inglés. Porque hoy día, aunque sepas castellano, si sales de tu país a un país donde no se habla castellano, si sabes inglés, te salvaste, sobrevives. Pero si te quedas con tu castellano, no te va a ayudar mucho. Arameo en el Antiguo Testamento, ¿no? Algunas partes, pequeñas, en Daniel, en Esther, y me parece, a ver, déjame recordar un poquito, no recuerdo el nombre, pero hay uno más, que están escritos en arameo, hay partes en arameo. De hecho, hay un poquito de arameo también en el Nuevo Testamento, Talita Kumi, eso es arameo. El libro de Job En Job me parece que no hay. es tan antiguo que algunos creían que es un arameo antiguo. Quizá hay alguna versión en arameo, pero como fue escrita por Moisésito era experto en lenguas, así que lo escribió en hebreo. Creemos que el que inventó el idioma hebreo bíblico fue Don Moshe. Era un genio. Muy bien. La Septuaginta es esa versión griega, ¿de acuerdo? Y nos ayuda para hacer conexiones con el Antiguo Testamento, porque la Septuaginta es el Antiguo Testamento, que aunque fue escrito en hebreo, fue traducido al griego para que fuera conocido por más personas, ¿de acuerdo? Y en la 70, en la Septuaginta, ese verbo esfragizo no es usado para referirse a un sellamiento de personas, como lo hace el Nuevo Testamento, sino para referirse básicamente al firmar o sellar una carta, o para sellar o cerrar las palabras de la profecía, como aparece en Daniel capítulo 12 y en capítulo 8. Mientras que el sustantivo esfragis en el Antiguo Testamento griego también aparece para referirse mayormente a un grabado o a una impresión para hacer una distinción. Esto es claro. El sello de Dios, el sello, la palabra sello en el Antiguo Testamento es usada para referirse a un grabado que va a permitir distinción. ¿De acuerdo? Ahora les voy a explicar un poquito más. En la 70, la palabra hebrea que se traduce de esfragis es una palabra hebrea que está escrita acá, toham, así se lee, toham. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa? Significa sello. Esa palabra toham se refiere a 2 cosas.
al instrumento utilizado para sellar, a veces era un anillo. ¿De acuerdo? El anillo del rey era importantísimo. Si el rey le daba su anillo a otro, le estaba dando autoridad, le estaba pasando, era la firma digital. ¿No? Ahora uno puede firmar y tenerla en su laptop, en su correo, y cuando le dan una firma del jefe, la secretaria copia, pega y imprime. ¿Quién firmó? El jefe. ¿No? En esa época, internet, la firma digital estaba en el anillo del rey. El rey después ponía el sello sobre la goma que estaba ahí caliente todavía y dejaba una impresión. En su anillo tenía todo el poder. Muy bien. La palabra Toham se refiere al instrumento, podríamos usar el anillo. Pero también se usa para referirse a la huella que deja el anillo sobre el objeto sobre el cual es puesto. ¿De acuerdo? ¿Y para qué características tenía el sello de Dios? O perdón, los sellos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Bueno, la primera característica, que es lo importante ahora, es que representa un elemento de pertenencia. Cuando algo es sellado, significaba que era mío. Si yo sello algo, es mío. Aunque lo encontrara otro, ¿no? Recuerdo cuando era chiquito, mi hermana se encontraba nuestro lapicero de mí, de mi hermano mayor, y decía, es mío. ¿Por qué? Porque me lo he encontrado. Yo me lo encontré, ¿no? Los niños siempre hacen suyo lo que se encuentra. Pero si encontraba el sello ahí, aunque se lo haya encontrado, no es tuyo. Aquí está mi nombre. Y una vez mi hermano me dijo, eso es mío. ¿Por qué? Me lo he encontrado. ¿Dónde está tu nombre? Me dijo. Me dejó sin palabras. Me mató. Es verdad, no es mío. Y yo le dije, ¿y dónde está tu nombre? Tampoco está, no hay ninguno. El sello indica pertenencia del objeto sellado. ¿De acuerdo? Y esa frase, sello de Dios, se repite 2 veces en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 7:2 y Apocalipsis 9:4. En uno dice sello del Dios viviente y en el otro versículo dice el sello de Dios. Bueno, acá hay una anotación interesante. En la primera expresión aquí, sello del Dios viviente, aparece la palabra teos, y la palabra teos es Dios, y es el sello del Dios viviente. Incluso la gramática griega está en genitivo. ¿Y qué es genitivo? Justamente pertenencia. Este es el sello que me pertenece. ¿De acuerdo? Ahora, la primera característica es que el sello indica pertenencia. Aquel que tiene el sello, sea objeto o persona, le pertenece al que puso el sello. ¿De acuerdo? Ahora, el sello tiene 2 características más. El sello de Dios tiene un elemento visible y un elemento invisible. Algo que se puede ver y algo que no se puede ver. Vamos a ver las Biblias en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 19. 2 de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a ver el elemento invisible. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer, por favor. A ver, léelo, mi amigo. Tiene el párrafo el sólido fundamento